Entonces, señor presidente, ahora sí puedo hablar de la acción civil. Y cuando hablo de la acción civil, simplemente tenemos primero varios testimonios que acreditan quiénes eran, cómo eran estas personas, Marita Verón, David Catalán, su madre, su padre y su hermano Horacio, que vivía en Río Gallegos. Un testimonio importante fue el de Marta Pobalej, la monja que vino acá con sus pesados años y su hermosa memoria y su candidez a decir cómo era, cómo sufría Susana Trimarco por la desaparición de sus hijas, cómo sufría por la búsqueda incesante y cómo le aconsejaba que se metiera en marchas, que organizara cosas. Pero Marta Pobalej fue más allá, porque dijo también que ella recibe el testimonio de Andrea da Rosa, y que Andrea da Rosa cuenta a la monja lo que ya había dicho en alguna declaración, que Liliana Medina le pegó un tiro en su pierna. Ese testimonio, que si no fuera así, solamente lo tendríamos por Andrea da Rosa. Sin embargo, Marta Pobalej, un testigo de ella absolutamente calificado por su moral, dijo: esta chica me contó. Y Marta Pobalej fue más allá, porque dice: bueno, a mí hasta me tiraron un auto, me quisieron matar por meterme en estas cosas. Y un testimonio absolutamente conmovedor también en la parte de la acción civil es de la señora Fadel, maestra de Sol Micaela. Y la profesora Fadel dice: yo la tuve a Sol Micaela cuando chiquita, y venía acá y los abuelos hicieron todo el plan de aclimatación, pero se demoraban más. Ellos no me dijeron que era la hija de Marita Verón, yo me entero después. Pero me entero también porque Micaela, que tenía 4 o 5 años, de su mochila sacaba la foto de su mamá. Y decían: esta es mi mamá, esta es mi mamá, y está desaparecida. Y la maestra no sabía qué hacer, y le tenía que explicar a los demás compañeros qué es lo que era un desaparecido, por qué no estaba la mamá de Marita. Y Micaela lo hacía con toda su candidez. Y varias veces sacó la fotografía de su madre para mostrar, entre orgullo, amor, necesidad. Porque nos han contado acá que cuando desaparece y secuestran a Marita Verón, no es solamente Susana Trimarco y Daniel Verón que buscaban a su hija. La buscaba Sol Micaela, señor presidente, porque preguntaba: ¿dónde está mi mamá? Y Horacio Verón nos cuenta cómo tenían que salir en la noche, en auto, no para buscar a Marita, sino para que se lograra dormir Sol Micaela y dejara de preguntar Sol Micaela. Y Sol Micaela va a ir hasta Salta, en el asiento trasero de su abuela, buscando a su mamá. Y Sol Micaela va a ir a Buenos Aires. Y así crece Sol Micaela. Y va a venir Toledo, el policía de guardia, y nos dice: sí, ni a comprar va sola, va con guardia. Y aún así estudia, aún así dibuja. Y lo que es más, señor presidente, aún así sueña. Y eso nos lo va a acreditar también Víctor Daguero, expareja de Alicia Trimarco, que nos va a contar toda la búsqueda que hicieron por Marita Verón los primeros días, cómo fueron engañados en el Chañar por la banda mixta de policías y civiles. Y nos va a contar también Víctor Daguero quién era Marita Verón. Como dije ayer, no se trata de posicionarla en un altar, es una persona sencilla, común y corriente, que quería vivir, y que por supuesto, obviamente las que los quieren dirán que era una persona extraordinaria, pero bueno, es la manera que quieren rendir el homenaje, de recordarla, porque no la vamos a olvidar. Acá no vinimos a olvidar a Marita. Y vinieron 2 personas, Liliana El Valle Saavedra y Miriam Medina, compañeras de lucha,
de Susana Trimarco. Miriam Medina, madre de Sebastián Bordón, asesinado por la policía de Mendoza. Y estas personas acompañaron en una especie de gira conociendo Argentina, golpeando burdeles o despachos de políticos, o ambos, pidiendo por favor, ¿dónde está Marita Verón? Pidiendo por favor, búsquenla. Y algunas veces pidiendo no por favor, sino directamente gritando, desesperadamente, quiero a Marita Verón. Y todo este contexto, entre lo personal y el hecho que acabo de escribir, sus mejores testigos, además de estos familiares y amigos, son todos los policías que intervinieron acá. Porque Roberto Villacorta, Pedro Ledesma, Miguel Chuchuy Linares, Jorge Tobar, Julio Fernández, todos ellos van a decir cómo buscó Susana Trimarco a su hija y Daniel Verón y qué es lo que encontraron. Y cuántas veces Daniel Verón pudo ir y venir y encontrar a sus hijas y no la encontró. O va a venir Luciana Blanco, la vecina, la compañera del colegio, y nos va a describir una Marita hasta el año 2001. Y quién era Marita Verón, y cómo vivía, y qué hacía, y qué le gustaba. Y va a venir también Nancy Sandra López, la persona que compra la casa del barrio Gráfico, porque ya tenían todo para vender, porque ninguna plata alcanzaba. Se vendieron el auto, la casa, el departamento. Pero lo patrimonial no es lo importante, es todo lo otro que dejaron. Teresa de Calcuta decía que el amor solo es amor si duele. Pregúntele a Susana Trimarco si el amor no duele. Pregúntenle a Sol Micaela si el amor no duele. Pregúntenle si no han dado hasta morir. Entonces ahora sí entro en el tema de la acción civil. Y para entrar en el tema de la acción civil, yo busqué una fórmula junto con mis colegas y se les pusimos a Susana y a Micaela y le dijimos, le contamos una anécdota que está en los libros y le dijimos que había un concepto en la acción civil que era muy interesante, que obviamente está vinculado a la responsabilidad internacional por parte de los Estados, pero en este caso nos encontramos en una situación compleja, porque ¿cuál es el estatus jurídico de Marita Verón? ¿Está desaparecida? ¿Está secuestrada? ¿Qué hicieron con ella? ¿Este tribunal va a decir que la asesinaron? Sería cambiar la calificación. ¿Este tribunal va a decir que la tienen ellos? Es un secuestro. Y si luego se acredita el tema de la policía, tenemos también una participación dentro de una clásica desaparición forzada. Entonces, nos fuimos al tema de las reparaciones. ¿Y por qué las reparaciones? Y cambiando el tema de la acción civil. En el año 28 se da el primer caso de reparaciones en el mundo en un tribunal internacional, el Tribunal Permanente de Justicia Internacional, creado por la Sociedad de Naciones, que se llama el caso Usinas de Yorsov, Alemania contra Polonia, porque era una fábrica que habían puesto en Polonia que contaminaba a Alemania. Alemania va al Tribunal Permanente Internacional y gana el juicio. Pero lo importante es que por primera vez se establece un criterio muy viejo, muy interesante, que es que todo aquel que causa un daño debe responder. Lo más clásico del derecho civil. Ese caso de Usinas de Yorsov entre dos países por una fábrica va a ser el caso principal de reparaciones que va a citar la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el primer caso de desaparición forzada de personas, que es Velázquez Rodríguez Manfredo contra Honduras. Y a partir de ahí empieza una enorme jurisprudencia en los tribunales internacionales por ese caso. Caso Velázquez Rodríguez, sentencia de 1988. Y cuando llegamos a ese caso, empezamos a entender lo que es la reparación. Y en el concepto de reparación, donde está el lucro cesante, el daño emergente, el daño material, aparece un concepto en un leading case
que se llama Loaiza Tamayo contra Perú, donde los padres de Loaiza Tamayo le dicen al tribunal: no queremos dinero, queremos a nuestra hija. Y el tribunal crea un concepto que se llama proyecto de vida. Esto lo va a seguir desarrollando en el caso Niños de la Calle contra Honduras, en el caso Bulacio Walter contra Argentina, y en el último caso, quizás el más interesante, que es contra Calderón versus Colombia. Y el concepto de vida dice lo siguiente: dice que la vida, por ser tan finita, tiene una serie de consecuencias por la cual se puede alterar, y que cuando se altera el proyecto de vida de manera irreversible, no hay forma de reparación pecuniaria. Y que la única manera de reparación pecuniaria, de reparación, son con medidas de satisfacción o medidas de no repetición. Y la anécdota que le contamos a Susana y a Micaela viene del viejo derecho romano, cuando el emperador Vespasiano se le ocurre aumentar los impuestos para recaudar más, y dice que va a cobrar un impuesto sobre los urinarios. Y el hijo de Vespasiano dice: papá, me parece que se te fue la mano, ¿cómo va a cobrar impuestos sobre los baños? Vespasiano sacó 2 monedas y le dijo: decime cuál es la moneda de los urinarios y cuál es la moneda del impuesto, del común. Y el hijo tuvo que reconocer que no podía diferenciar. Vespasiano dijo: non olet, pecunia non olet, el dinero no huele. Pero en este caso sí huele, señor presidente, y no huele bien. Aceptar una indemnización por esta gente es que nos traigan el dinero de Marita. Es lo que no le pagaron a Andrea da Rosa, es lo que no le pagaron a Patricia Costilla, Verónica Bustos, a Andrea Romero, Miriam Zelaya y muchas más. Y entonces, el concepto que queremos es que se respete el proyecto de vida de Marita Verón con medidas de satisfacción y medidas de reparación. Entonces, lo que vamos a pedir integralmente es lo siguiente: primero, que devuelvan a Marita Verón, que nos digan dónde está, primer concepto. Segundo, que reconozcan su responsabilidad civil en la conducta de la privación de libertad, que pidan disculpas por el secuestro de Marita Verón y que paguen en concepto de indemnización única la suma de $1 en forma solidaria, o aquella suma que, según el criterio establecido por el artículo 38 de la Corte Internacional de Justicia en su estatuto, dice que los jueces pueden fallar ex aequo ex bono, es decir, basados en el principio de equidad. Para terminar, señor presidente, y esa es mi petición, yo quisiera solamente despedirme y acallar mi voz, porque cuando conocí a Susana Trimarco el año pasado y me llamó para esta situación, había pasado un evento de la naturaleza muy grave, había pasado el tsunami en Japón. Y yo con Japón tengo una vieja relación, porque no lo conozco a Japón, pero Japón siempre me recuerda a una sola cosa, lamentablemente, me recuerda a Hiroshima, un genocidio impune. Y cuando me acuerdo de Hiroshima, yo digo, bueno, a Susana Trimarco y a su familia también le cayó una bomba de esa naturaleza en su casa, y ojalá que no quede impune, como el juicio que no se hizo a los criminales que lanzaron esa bomba en Nagasaki y Hiroshima. Un poeta rumano, donde cuando no había Facebook, no había Internet, conmocionado por la población, por lo que vio esa mañana y ese día, escribió un poema que después un músico argentino le puso letra y una cantante argentina lo hizo famoso, y lo elegí porque justo fue en ese momento cuando me llamaron y porque tiene la palabra que más veces
ha pronunciado Susana Trimarco. Y dice así: ¿dónde? ¿Dónde están? ¿Quiénes? ¿Dónde? ¿Dónde están? ¿Quiénes? ¿Quiénes? ¿Dónde están? ¿Quiénes? ¿Quiénes? Los hombres, no sé. Mira copos de ceniza, copos de ceniza, cenizas, cenizas. Han volado todos. ¿A dónde? ¿A dónde? No sé. Construyamos un nido. Sí, un nido. ¿Pero dónde? ¿Dónde? 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 Letra de Eugene Yelevanú, música de Horacio Guaraní, cantada muchas veces por Gina María Hidalgo, Los pájaros de Hiroshima. Y a esa pregunta, Susana, ¿dónde, dónde, dónde? La única respuesta es ahí, ahí y ahí. Muchas gracias, señor presidente.